Dos niñas negras suben a un escenario escolar nerviosas y solas. Su mamá no pudo venir, así que invitaron a un millonario. Y él apareció. Lo que ocurre después sacude la sala y todo su mundo. Ese solo momento lo cambia todo. ¿Alguna vez has visto una historia real así? Cuéntanos. ¿Desde dónde nos estás viendo y qué hora es donde estás? El sol de la tarde, que por lo general era un bálsamo suave después de la jornada escolar, quedaba suspendido en el cielo como una promesa apagada. Su calor se sentía lejano, como si una mano invisible lo retuviera, mientras Elaine y Maris Gdiva permanecían sentadas en silencio en el patio de la Academia Preparativa Northwood. A su alrededor, un torbellino de otros niños daba vueltas mochilas, rebotando cordones sueltos volando. Los gritos de emoción rebotaban contra los muros de ladrillo del patio. La risa burbujeaba por todas partes. Alguien canturreaba sobre su disfraz para el viernes. Otro comparaba qué padre tenía el teléfono más nuevo para grabar la presentación. Hacia donde miraran el mundo parecía expectante y alegremente ruidoso. Maris, la más reservada de las dos, estaba sentada en un banco de madera gastado por el tiempo, con las rodillas recogidas, mientras sus piernas colgaban a unos centímetros del suelo. Sus zapatos de charol, marcados por el uso diario, golpeaban el aire con un ritmo suave. A su lado, Elaine, valiente y directa como siempre, pateaba una piedrecita suelta con la punta deshilachada de su tenis, mirándola chocar contra el pavimento. «Ya todos están hablando de sus atuendos», dijo Elaine, bajando la voz casi a un susurro, aunque no había necesidad real de susurrar. «Y de cómo sus papás van a traer sus teléfonos y cámaras y flores y snacks». Se interrumpió con un suspiro frustrado. «Nosotras vamos a ser las únicas que estén solas». Maris no se inmutó. Cuando habló, su voz fue baja pero firme. «Al menos tenemos a mamá, aunque no pueda venir». No lo dijo como queja, sino como un hecho, uno que ya había practicado aceptar. El puchero de Elaine se hizo más profundo. Se le frunció el ceño y las comisuras de su boca cayeron de esa forma que siempre significaba que estaba conteniendo algo más grande que las palabras. La mamá de Grayson ni siquiera tiene trabajo y su papá se va a tomar todo el día libre solo para verlo cantar, murmuró con amargura. Y Grayson canta como una rana resfriada. Un silencio compartido, extrañamente pesado para su edad, se instaló entre las dos. Ambas conocían la verdad detrás de la ausencia de su madre. Elise Gdiva, su mamá, acababa de encontrar esa misma mañana el volante doblado sobre la presentación del Día de la Familia. Había estado de pie en la cocina con el papel en la mano, alisándolo con el pulgar como si pudiera planchar la decepción hasta borrarla. Se le humedecieron los ojos antes siquiera de llegar al segundo párrafo. Había hablado con la voz ahogada pidiendo perdón, incluso antes de terminar la frase, explicando que el viernes era el turno más pesado de la semana en el Evening Star Diner, y que simplemente no podía arriesgarse a perder el trabajo. No después de haber faltado un día el mes anterior, cuando a Maris le dio aquella tos espantosa. Su agotamiento se quedaba pegado al apartamento mucho después de que ella se iba, como un fantasma que se enroscaba en las esquinas y se aferraba a sus calcetines. Era familiar, demasiado familiar. Al otro lado de la calle, el ronroneo suave de un motor interrumpió los pensamientos de Elaine. Un sedán negro azabache elegante y brillante estaba detenido junto a la acera y su superficie lustrosa destellaba con reflejos anaranjados del sol que caía. La puerta del conductor se abrió con una precisión silenciosa y un hombre bajó alto con un traje oscuro impecablemente entallado. Se movía con la urgencia controlada de alguien que llega tarde a algo importante. Miró un reloj plateado y delgado en su muñeca y enseguida sacó un teléfono del saco. «Mira a ese hombre», susurró Elaine dándole un codazo a su hermana. «Se ve importante». Maris la siguió con la mirada, entrecerrando un poco los ojos mientras estudiaba al desconocido. «¿Crees que es el papá de alguien?», preguntó en voz baja, con curiosidad, no con juicio. Elaine negó lentamente, pensativa. No respondió. «Nunca lo he visto antes». El hombre caminaba de un lado a otro por la banqueta con pasos cortos y eficientes, el teléfono pegado a la oreja y el rostro afilado por el estrés.
No miraba alrededor. No se daba cuenta de que las niñas lo observaban. Todo su lenguaje corporal gritaba que iba tarde, o que estaba perdido, o ambas cosas. De pronto Elaine se puso de pie. El cambio en su postura fue pequeño, pero en sus ojos se encendió algo más: intuición tal vez, determinación, o las dos cosas a la vez. «Vamos a hablarle», dijo. Maryse parpadeó tomada por sorpresa. «¿Qué? ¿Por qué?» «No lo sé». Elaine se encogió de hombros con la voz firme a pesar de lo vaga que sonaba su explicación. «Solo tengo un presentimiento». Maryse ahora sí se veía realmente alarmada. «Mamá nos dijo que no habláramos con extraños», dijo mirando con ansiedad hacia los maestros dispersos al otro lado del patio. Elaine no discutió. «No exactamente. En realidad no vamos a hablar con él», dijo. «Solo vamos a ver si está perdido». Extendió la mano y tomó la de Maryse. «No es como si fuéramos a cruzar el tráfico». Antes de que Maryse pudiera protestar, Elaine ya la estaba jalando hacia la reja con pasos seguros. Maryse la siguió con zancadas más cortas, girando la cabeza constantemente para asegurarse de que nadie las estuviera mirando. Las dos se deslizaron por la reja abierta, una audaz, la otra cautelosa, avanzando hacia el hombre del traje sin saber cuánto cambiaría ese momento la vida de todos. Al pasar la vieja reja de hierro oxidado de la escuela, las gemelas se detuvieron al borde de la acera. El ritmo de la ciudad vibraba a su alrededor, bocinazos, el murmullo de los padres recogiendo a sus hijos, el siseo lejano de un autobús al frenar. Al otro lado de la calle, el hombre del traje entallado seguía hablando por teléfono, caminando de un lado a otro con precisión tensa. «Esperemos a que cuelgue», susurró El Agdiva con la voz baja y conspirativa, como si estuvieran a punto de iniciar una misión secreta. Sus ojos no se apartaban de él, analizándolo como una detective en una película de espías. Al otro lado de la calle, Landon Shanley estaba teniendo lo que solo podía describirse como una tarde desesperante. Un error de su GPS lo había enviado a la dirección equivocada, algo que para un hombre que se enorgullecía de la puntualidad y el control, resultaba insoportablemente frustrante. Caminaba con urgencia tratando de encontrar una solución. «Solo dile al señor Callahan que llegaré en 20 minutos. 30 como máximo», dijo con aspereza al teléfono antes de colgar. Su voz tenía el filo de alguien acostumbrado a ser obedecido, pero ese día, nada parecía obedecerle, ni el tiempo, ni el tráfico, y mucho menos su aplicación de navegación. Mientras guardaba el teléfono en el bolsillo del saco, levantó la vista por casualidad y vio a dos niñas al otro lado de la calle, de pie, mirándolo con una curiosidad abierta. Llevaban uniformes escolares idénticos, blusas blancas bien metidas en faldas plisadas azul marino, y el cabello castaño claro recogido en coletas ordenadas. Podrían haber sido la portada de un folleto escolar, pero sus expresiones contaban una historia más profunda. Una parecía cautelosa pero serena. La otra, de mirada más aguda e inquieta, parecía lista para actuar. Les ofreció una pequeña sonrisa cortés, apenas levantando una comisura de la boca, y les hizo un saludo breve, casi involuntario, antes de volver a mirar su teléfono, intentando descifrar una vez más las indicaciones corregidas. Pero para su sorpresa, las niñas no se quedaron donde estaban. Cruzaron la calle, sus zapatos repiqueteando suavemente sobre el concreto. Cuando llegaron a la acera junto a él, la más audaz dio un paso al frente. «Hola», dijo Elaine con una voz clara y sorprendentemente madura para su edad. «¿Está perdido Landon?», parpadeó desconcertado por la franqueza. Un poco admitió. «Busco una dirección de negocios. Mi GPS me envió al lugar equivocado». Elaine asintió como si aquello tuviera todo el sentido del mundo. «Pensé que se veía importante. Lleva traje». Él soltó una risita suave, un sonido que lo sorprendió incluso a sí mismo. «Y tú eres muy observadora. ¿Cómo te llamas?» «Soy Elaine», dijo con orgullo, y luego señaló a su hermana. «Ella es Maryse. Somos gemelas». «Ya veo», respondió Landon sonriendo mientras guardaba el teléfono por completo en el bolsillo del saco. Había algo magnético en esas niñas, la forma en que las palabras de Elaine
Tenían un peso impropio de su edad, y como Maris se mantenía apenas un paso atrás, dejando que su hermana guiara, pero sin perderla nunca de vista. ¿Y usted cómo se llama?, preguntó Elaine, mirándolo directamente a los ojos con una sinceridad inquebrantable. Él dudó un instante como si sopesara si dar su nombre real. Pero la pregunta, como todo en esas niñas, era demasiado honesta para esquivarla. Landon dijo: Landon Shanley. Es un buen nombre, dijo Maris en voz baja, rompiendo por fin su silencio. Su voz era suave, musical, teñida de una amabilidad cautelosa. Gracias, respondió Landon. Pero saben que probablemente no deberían hablar con extraños. Elaine se encogió de hombros imperturbable. No se ve peligroso y estamos justo frente a nuestra escuela. No es como si lo siguiéramos a un callejón. Landon miró alrededor y notó a algunos adultos cerca observando la interacción con atención casual, pero alerta. Dio medio paso atrás para mantener una distancia respetuosa. No quería incomodar a nadie ni a las niñas. Tenemos una presentación escolar el viernes, continuó Elaine de pronto cambiando de tema como suelen hacerlo los niños. Vamos a cantar y mostrar dibujos de nuestra familia. Eso suena importante, dijo Landon, involucrándose a pesar de sí mismo. Nuestra mamá no puede venir, añadió Maris bajando un poco la mirada. Trabaja mucho. 2 trabajos. Trabaja en el turno de la mañana y en el de la noche, agregó Elaine. Todo para mantener las luces encendidas. Landon sintió algo estremecerse en su pecho. Tal vez una presión, tal vez un dolor sordo. Él lo reconoció aunque rara vez lo admitía. Lamento escuchar eso, dijo en voz baja con sinceridad. Todos los demás van a traer a sus papás, dijo Elaine, con la voz quebrándose apenas un segundo. Nosotras seremos las únicas de pie en ese escenario solas. La maestra dijo: Alguien de su familia tiene que estar ahí, explicó Maris, con la voz apenas audible como un hilo. Pero no hay nadie más. Solo somos nosotras y nuestra mamá Elise. Y es peor cuando empiezan los aplausos, añadió en voz muy baja. ¿Miras alrededor? Y no hay nadie aplaudiendo por ti. Landon no supo qué responder. Lo sintió muy dentro la forma tan natural con la que ella lo decía, lo acostumbradas que estaban a ser la excepción. Buscó algo tranquilizador, algo real. ¿Cantan bien?, preguntó al final, desviando el tema con suavidad. La maestra dice que sí, respondió Maris con un destello de esperanza en la sonrisa. Practicamos todas las noches. Soy la mejor de mi clase, declaró Elaine sin la menor duda. Pero nadie lo va a ver. Estoy seguro de que las 2 lo harán muy bien, dijo Landon, mirando un segundo su reloj, aunque no se movió. No podía. Aquellas niñas lo habían detenido sin hacer ruido. ¿Usted tiene hijos?, preguntó Elaine sin rodeos, entrecerrando los ojos como si ya leyera la respuesta en su rostro. Landon negó con la cabeza. No, no tengo. No estoy casado. ¿Por qué no?, continuó ella, ignorando la mirada fulminante que le lanzó su hermana. Elaine, susurró Maris con el rostro encendido de vergüenza. Eso es un poco grosero, rió Landon. No pasa nada. Supongo que todavía no he conocido a la persona correcta. Nuestra mamá tampoco, dijo Maris con suavidad. Ella dice que solo somos nosotras 3 contra todo. Y parece que lo están haciendo bastante bien, respondió Landon, con una calidez en la voz que incluso a él lo sorprendió. Hubo una pausa. Luego Elaine miró a Maris como pidiendo permiso en silencio. Maris asintió apenas, casi imperceptible. Usted podría ser nuestro papá, dijo Elaine. Las palabras eran audaces, ridículas, hermosas. Solo por el viernes, añadió Maris rápidamente. Solo para sentarse en el público y aplaudirnos. Landon las miró atónito. Eso es una petición bastante grande. No tiene que hacer nada, dijo Elaine. Ni siquiera tiene que hablar, solo sentarse, fingir. Nadie lo sabrá. Solo pensarán que teníamos a alguien, susurró Maris. Landon abrió la boca pero no logró responder. Una parte de él quería decir que sí de inmediato desde la emoción. Pero otra parte, la práctica, la cautelosa, le gritaba que aquello era una locura. No,
No estoy seguro de que sea apropiado, dijo al fin con el arrepentimiento pesándole en la voz. Apenas nos conocemos. No se lo diríamos a nadie, insistió Elaine. Solo queremos que alguien nos vea. Maryse tiró suavemente de la mano de su hermana. Está bien. Entendemos. No es una tontería, dijo Landon apresurándose a detenerlas. Solo... es complicado. Todo lo es, respondió Elaine con la voz pequeña por primera vez. Especialmente cuando no tienes a nadie. Tenemos que irnos, dijo Maryse en voz baja. La maestra podría estar buscándonos. Claro, asintió Landon. Mucha suerte con su presentación. De verdad. Ellas saludaron con educación y se dieron la vuelta. Tras dar unos pasos, Elaine se detuvo y se giró hacia él. Es en la Academia Preparativa Northwood, gritó. Viernes 10 de la mañana, por si cambia de opinión. Luego desaparecieron tras la reja. Landon permaneció inmóvil durante varios segundos largos. Su teléfono sonó. Jenna, su asistente. Contestó de manera automática. ¿Dónde estás?, preguntó ella mitad preocupada, mitad apurada. Ya voy, respondió subiendo al auto. Mientras se incorporaba al tráfico, la imagen de las dos niñas seguía allí aferrándose a él con más fuerza de la que esperaba. Su petición tan inocente, tan imposible, lo perseguía. Academia Preparativa Northwood. Viernes 10 de la mañana. Lo repitió en su mente incluso mientras se decía a sí mismo que debía olvidarlo. El viernes por la mañana, el auditorio de la Academia Preparativa Northwood vibraba con una energía excitada. Filas de asientos pulidos estaban completamente llenas de padres y tutores orgullosos. Muchos sostenían teléfonos móviles en alto, otros llevaban pequeños ramos o regalos envueltos para sus hijos después del espectáculo. Había un aire de alegre anticipación, una corriente festiva que recorría cada saludo en susurro y cada paso arrastrado. Tras bambalinas reinaba un caos controlado. Niños con uniformes iguales ajustaban moños, alisaban chalecos y susurraban nerviosos sus líneas. Los maestros daban palabras de ánimo de último minuto, mientras intentaban poner en fila a los más inquietos. En medio de todo ese movimiento, Elaine y Maryse Godiva permanecían en un rincón tranquilo, apartadas del grupo principal. Elaine jugueteaba con el dobladillo de su vestido. La valentía que solía llevar como armadura estaba ahora un poco apagada. Maryse, siempre cuidadosa, ajustó con suavidad el lazo en la espalda de su hermana y luego alisó las mangas de su propio vestido con movimientos precisos, casi automáticos. ¿Crees que vendrá?, preguntó Maryse con la voz baja pero esperanzada, apenas audible entre el ruido del detrás de escena. Elaine se encogió de hombros intentando sonar despreocupada. Claro que no. Nunca dijo que vendría, pero tampoco dijo que no. Maryse respondió con un destello de optimismo que iluminó su rostro. Elaine se quedó pensativa, mordiéndose el labio inferior. Es un hombre importante, dijo por fin, intentando sonar más segura de lo que realmente se sentía. Seguro tiene reuniones importantes o almuerzos de negocios, cosas que importan más que fingir ser el papá de dos niñas que conoció en la acera. Maryse bajó la mirada. Fue una idea tonta. ¿Lo fue?, repitió Elaine, aunque su voz se quebró apenas. A pesar de sus palabras, sus ojos se desviaron hacia el auditorio buscando. Clase de kinder, formen fila, por favor, llamó la señorita Langford con una carpeta en la mano. Les toca a ustedes. Recuerden sonreír y hablar con claridad. Las gemelas ocuparon su lugar, cada una sosteniendo un dibujo de su familia cuidadosamente coloreado. El pesado telón de terciopelo comenzó a elevarse con un susurro teatral, revelando las luces brillantes del escenario y un mar de rostros más allá. Elaine y Maryse recorrieron el público con la mirada de manera instintiva, aunque ninguna esperaba ver algo distinto a lo de siempre, decenas de familias orgullosas aplaudiendo. Ninguna de ellas la suya. Y entonces, justo más allá del área principal de asientos, recostado con naturalidad contra la pared del fondo en las sombras, lo vieron. Landon Shanley, impecablemente vestido con un traje color carbón y una camisa perfectamente planchada,
Estaba de pie con los brazos cruzados sin rigidez. Su expresión era serena, pero sus ojos estaban fijos en ellas. Cuando sus miradas se encontraron, él levantó la mano en un saludo sutil, más una señal silenciosa que un gesto formal como diciendo: «Te veo. Estoy aquí». El aliento de Elaine se le quedó atrapado en la garganta. Maris le tomó la mano sin pensarlo y ambas se apretaron con fuerza. «Vino», susurró Maris con incredulidad y asombro mezclados en la voz. «Yo sabía que lo haría», respondió Elaine, aunque sus ojos brillaban con una emoción imposible de ocultar. Llegó su turno. Juntas avanzaron hasta el centro del escenario, los pies perfectamente alineados, las voces firmes a pesar del corazón desbocado. «Este es un dibujo de nuestra familia», dijo Elaine levantando su hoja. «Esta soy yo, mi hermana Maris, y nuestra mamá Elisek Diva. Nuestra mamá trabaja muy duro», continuó Maris con la voz clara, «y no pudo estar aquí hoy, pero sabemos que nos quiere mucho». Hubo un breve silencio y luego comenzó la música. Las niñas cantaron en una armonía dulce, una melodía sencilla y sincera, sobre lo que significa ser una familia. Sus voces eran fuertes, llenas de emoción y de algo más también, valentía. Durante toda la presentación sus miradas volvían una y otra vez al fondo del auditorio donde Landon observaba con atención absoluta. Su expresión se había suavizado. La rigidez profesional había desaparecido, reemplazada por algo más cálido y personal. Cuando la canción terminó, el público estalló en aplausos. Landon aplaudió más fuerte que nadie, y por un instante ellas lo vieron, sus ojos brillaban. Después, mientras los niños bajaban del escenario corriendo hacia los brazos que los esperaban, Elaine y Maris caminaron despacio hacia el fondo donde Landon se mantenía a un lado respetuoso. En cuanto llegaron hasta él, Elaine sonrió de oreja a oreja. «¿De verdad viniste?», dijo con la voz envuelta en asombro y gratitud. «Estuvieron increíbles», respondió Landon, diciendo cada palabra con total sinceridad. «Las dos. ¿De verdad?». «Gracias», dijo Maris más bajito pero con la misma honestidad. «Nadie nunca». Dejó la frase inconclusa, pero el resto estaba claro. Landon sonrió y algo en su interior se encendió con una calidez inesperada y firme. «Ustedes me invitaron», dijo con suavidad. «No podía faltar. Los otros niños pensaron que usted era nuestro papá de verdad», añadió Elaine con orgullo. «No les dijimos que no lo era». Él soltó una risa baja con el corazón apretándosele en el pecho. «Entonces, será nuestro secreto». Los tres sonrieron. Por un momento se quedaron ahí solo ellos tres, un trío improbable en medio de un mar de familias tradicionales. Y sin embargo, de algún modo, ya no se sentían como extraños. «Fueron realmente geniales», dijo él otra vez casi con torpeza, como si no supiera expresar lo que sentía. «Gracias por ser nuestro papá hoy», dijo Elaine con naturalidad, como si fuera lo más sencillo del mundo. Landon asintió, incapaz de confiar en su voz. «Tenemos que irnos», dijo Maris. «La señorita Langford nos está llamando». «Claro», respondió él apartándose para dejarlas pasar. Fue un verdadero placer conocerlas. Ellas lo saludaron con la mano y se alejaron tomadas de la mano hacia el aula. Landon se quedó mirándolas mientras se iban. La punzada en su pecho ahora era algo distinto, algo más pleno. Por razones que no terminaba de entender, no pudo obligarse a irse. En lugar de eso, se quedó cerca de la entrada observando a otras familias abrazar a sus hijos, a los niños correr hacia sus padres con risas que resonaban por los pasillos. Pasó una hora. Landon había cancelado el resto de sus reuniones. Por una vez, el trabajo podía esperar. Cuando se abrieron las puertas del aula, vio a Elaine y Maris, al instante todavía radiantes por la presentación, charlando animadamente. Se detuvieron al verlo con los ojos muy abiertos, sorprendidas. «¿Sigues aquí?», exclamó Elaine corriendo hacia él. «Pensamos que ya te habías ido», añadió Maris con una sonrisa más contenida pero igual de sincera. «Quería despedirme como corresponde», dijo él. Estuvieron increíbles. «La maestra preguntó de dónde venías», dijo Elaine en tono conspirativo. «Le dijimos que era una sorpresa».
Landon soltó una risa. Muy ingenioso. Hubo un breve silencio. Entonces llegó la pregunta. ¿Ya almorzaron?, preguntó. Pensé que tal vez podríamos celebrar. Solo nosotros tres. Maris parpadeó. ¿En un restaurante si quieres? Normalmente vamos a casa y hacemos un sándwich, dijo Elaine con naturalidad. Mamá no llega hasta las 3. Eso fue suficiente. Landon no pudo soportar la imagen de ellas comiendo solas en un apartamento silencioso. Conozco un lugar cerca, dijo. Tienen batidos. Los mejores de la ciudad. ¿Batidos? Elaine se iluminó como un fuego artificial. ¿De verdad podemos?, Maris dudó. Mamá dice que no vayamos a lugares con extraños. Landon asintió con solemnidad. Tiene toda la razón, pero tal vez ya no seamos extraños y estaremos en un lugar público. Nada secreto. Maris lo observó con atención y luego lentamente asintió. Está bien, solo esta vez. Elaine sonrió ampliamente. Me muero de hambre. Landon les ofreció una mano a cada una. Las aceptaron sin dudar. Caminaron juntos hacia el auto, algo nuevo y silencioso floreciendo entre ellos. Algo parecido a la confianza o al inicio de ella. Después de hacer el pedido, hamburguesas, papas fritas, crujientes y altos batidos de chocolate para las niñas, un sándwich de pollo a la parrilla con té helado para Landon Shanley, el trío improbable cayó en un ritmo cómodo. El aire vibraba con el tintinear de los cubiertos, las risas suaves de las mesas cercanas y el golpeteo de platos desde la cocina abierta. Una brisa movía las sombrillas del patio, aportando una banda sonora tranquila mientras se acomodaban. Entonces, comenzó Landon intentando sonar casual. Siempre caminan solas de regreso a casa desde la escuela. Maris Gdiva asintió mientras despegaba con cuidado el papel de su hamburguesa. La mayoría de los días sí. Nuestra mamá Elise trabaja en una tienda por la mañana y luego en el diner por la tarde. Solo libra los domingos, y a veces ni siquiera. Toma turnos extras si alguien se enferma. Así es, añadió Elaine, revolviendo su batido con la pajilla. Su tono era natural, pero había una tensión que no correspondía a la voz de una niña. Debe ser duro, dijo Landon en voz baja, conteniendo la incomodidad que se le enroscaba en el pecho. Nos arreglamos, respondió Maris con una madurez sorprendente. Sé calentar comida en el microondas. Nos cepillamos los dientes y nos duchamos sin ayuda. Incluso preparamos nuestros almuerzos. Yo ayudo a Maris con matemáticas y ella me ayuda con lectura, añadió Elaine con la voz firme y orgullosa. Somos como un equipo. Landon no respondió de inmediato. Se le formó un nudo en la garganta al escuchar esas voces brillantes pero cargadas. Aquellas niñas habían aprendido a ser independientes, no por elección sino por necesidad. Mamá dice que todo será más fácil cuando termine la universidad, dijo Maris. Toma clases en línea y estudia de noche después de que nos dormimos. Tu mamá suena increíble, dijo Landon con sinceridad. Trabajar en 2 empleos, criarlas a las 2 y además estudiar. No es poca cosa. Es la mejor mamá del mundo, declaró Elaine con fiereza. Luego dudó picando una papa frita. A veces también deseamos tener un papá. Maris le lanzó una mirada a medias de advertencia, a medias de vergüenza. Pero Elaine se encogió de hombros sin disculparse. Es verdad. Todos en la escuela tienen papá. Incluso Grayson, dijo con desdén. Y es un presumido total. Landon sonrió con suavidad, aunque la punzada dentro de él se hizo más profunda. ¿Nunca han conocido a su padre?, preguntó con cuidado sin saber si estaba cruzando una línea. Las gemelas negaron con la cabeza al mismo tiempo. Mamá dijo que se fue antes de que naciéramos, dijo Maris en voz baja. No habla mucho de él. Pero tenemos fotos, susurró Elaine de manera conspirativa. Las guarda en una caja debajo de su cama. Elaine, jadeó Maris. No se supone que revisemos las cosas de mamá. No estaba husmeando, se defendió Elaine. Estaba buscando mi calcetín. No es mi culpa que la caja estuviera ahí. Landon rió quedamente observando lo fácil que era para ellas revelar sus personalidades.
Maris, reflexiva y cauta. Elaine, audaz y curiosa sin límites. Con ganas de aligerar el ambiente, cambió de tema. «Tienen muchos amigos en la escuela». «Tenemos algunos», dijo Maris. «Pero casi siempre estamos juntas. La mayoría de los niños no nos entiende», añadió Elaine. «Piensan que somos raras porque nos gustan las cosas tranquilas. Y porque no vamos a fiestas de cumpleaños ni llevamos cupcakes. No saben lo que es caminar a casa», solo dijo Maris. «O hacer la tarea mientras tu mamá trabaja hasta tarde». Mientras comían, Landon escuchaba con atención. Les preguntó por sus libros favoritos, por sus maestros y por sus sueños. Le hablaron de la señorita Langford, que siempre usaba demasiado perfume, y de la vez que Maris ganó un concurso de lectura en clase y obtuvo un cupón para una pizza gratis. Entonces Elaine se recostó en la silla y preguntó, «¿Siempre fuiste rico?» «Elaine», susurró Maris, «eso es grosero». Landon rió de verdad. «Está bien», dijo. «Y no siempre fui rico». Ni siquiera cerca las niñas se inclinaron hacia él. «¿Qué quieres decir?», preguntó Maris. Landon bajó la mirada un segundo, reuniendo sus pensamientos. «Bueno, cuando tenía su edad, mi mamá también trabajaba en 2 empleos. No teníamos mucho, no había auto, apenas alcanzaba para pagar el alquiler. Usaba ropa heredada y a veces me iba a dormir sin cenar». «¿De verdad?», preguntó Elaine atónita. «Pero tu auto es tan brillante». «Eso vino después», sonrió. «Vivimos mucho tiempo en un departamento de un solo cuarto. Y sí, yo también pasaba mucho tiempo solo en casa». «¿Y tu papá?», preguntó Elaine con suavidad. La sonrisa de Landon se desvaneció. Estaba ahí, pero no de la manera que importaba. Bebía demasiado. No ayudaba mucho. No fue fácil. Ellas escucharon completamente quietas. «Entonces, ¿cómo te hiciste rico?», preguntó finalmente Elaine. Landon volvió a reír. «Trabajo duro. Estudié, conseguí una beca. Luego trabajé más. Empecé un pequeño negocio, fracasé un par de veces, y después encontré algo que funcionó». «Entonces, mamá tiene razón», dijo Elaine, dándole un codazo a Maris. «Si estudiamos mucho, nosotras también podemos hacernos ricas». Landon asintió. «Sí, pero recuerden algo, el éxito no es solo dinero. Se trata de hacer algo con sentido, algo de lo que puedan sentirse orgullosas». Las niñas asintieron con solemnidad. Cuando retiraron los platos y se terminaron los últimos sorbos de batido, Landon miró su reloj y se sorprendió al darse cuenta de que habían pasado 2 horas completas. «Debería llevarlas a casa», dijo con cierta desgana. Las gemelas asintieron. La emoción inicial se había transformado en una gratitud tranquila. «Fue el mejor almuerzo de mi vida», dijo Elaine con seriedad. «El mío también», respondió Landon sorprendido al darse cuenta de que lo decía en serio. Caminaron juntos de regreso al auto y cuando abrió las puertas, él se detuvo. «¿Les parece bien si las llevo a casa? Es más seguro». Las gemelas se miraron. Luego Maris asintió lentamente. «Departamento 302, Willow Creek Residences, en Maple Street», dijo Elaine como si lo hubiera ensayado. El trayecto fue corto. El vecindario cambió visiblemente, edificios más pequeños, calles más estrechas. Willow Creek Residences era un edificio modesto de 4 pisos sin ascensor. Landon estacionó y las acompañó por las escaleras de concreto. «Aquí es», dijo Maris deteniéndose en el 3er piso. Sacó una llave que llevaba colgada bajo la camisa y abrió la puerta. «¿Quieres pasar?», preguntó Elaine. «Solo un minuto. Podemos enseñarte nuestros dibujos». Landon dudó. Entrar al apartamento de 2 niñas sin un adulto presente era una zona gris, pero dejarlas solas se sentía peor. Solo un momento aceptó. El departamento era pequeño pero acogedor, cocina y sala integradas, 2 puertas que llevaban a los dormitorios, una pared llena de libros, plantas en macetas bañadas por la luz de la tarde. Dibujos descoloridos pero orgullosamente exhibidos estaban pegados al refrigerador. «Mamá construyó ese estante», señaló Maris con pedazos que encontró. «Y regamos las plantas todos los días», añadió Elaine señalando el pequeño jardín del alféizar. Landon estaba a punto de responder cuando oyeron el tintinear de unas llaves en la puerta.
«Es mamá», susurró Maris sobresaltada. Llegó temprano. La puerta se abrió y Elise Kdiva entró con una bolsa de compras en la mano. Se veía cansada, pero sus ojos se iluminaron al ver a sus hijas, hasta que se posaron en Landon. Se quedó inmóvil. La bolsa se le resbaló de los dedos y las manzanas cayeron y rodaron por el suelo con un golpe sordo. «Niñas», dijo lentamente. «¿Quiénes?». Pero su voz se apagó cuando sus ojos se encontraron con los de Landon. El color se le fue del rostro. Ella lo conocía. No era un extraño. «Mamá, él es Landon», exclamó Elaine Kdiva con entusiasmo, aparentemente ajena a la tensión que había caído sobre la habitación. «Vino hoy a nuestra presentación y luego nos llevó a almorzar. Comimos hamburguesas y batidos», añadió Maris Kdiva con los ojos brillantes. Elise Kdiva permaneció congelada, la bolsa olvidada a sus pies, las manzanas esparcidas por el piso de madera. Su rostro pálido y visiblemente conmocionado mostraba una mezcla compleja de reconocimiento, incredulidad e inquietud, mientras miraba al hombre de pie en su sala. «Mucho gusto en conocerla», dijo Landon Shanley, extendiendo la mano por instinto, aunque percibía algo más profundo y cargado en el ambiente. «Las niñas me invitaron a pasar. Espero que esté bien». La observó con más atención. «Se me hace conocida. ¿Nos hemos visto antes?». Elise tragó saliva y forzó una sonrisa frágil mientras se agachaba rápidamente a recoger las manzanas. «Debe confundirme con otra persona», respondió sin mirarlo a los ojos. Su voz tembló levemente, traicionando la calma que intentaba proyectar. Pero Landon lo vio. Había algo inconfundible en su reacción. Sabía que ya la había visto antes. «Mamá Landon también creció sin dinero igual que nosotras», intervino Elaine. «Y ahora es rico y tiene un auto increíble». «Elaine». «Maris», interrumpió Elise con la voz ahora más tensa. «¿Por qué no van a cambiarse de ropa? Necesito un momento para hablar a solas con el señor Shanley». Las niñas se quedaron confundidas por un instante, pero percibieron la seriedad de su madre. Sin discutir, se dirigieron a su habitación lanzando una última mirada a Landon antes de cerrar la puerta. El silencio cayó entre los dos adultos. Elise evitaba su mirada, el cuerpo rígido. Landon la observó con atención, sus ojos verdes cansados pero llamativos, iguales a los de las gemelas, y los rasgos suaves de un rostro que le resultaba familiar, aunque no lograba ubicarlo del todo. «Juro que la conozco», dijo Landon en voz baja, dando un paso hacia ella. «Hay algo, un recuerdo que no termino de atrapar. Pero está ahí». Elise inhaló profundamente como si reuniera cada resto de fortaleza que le quedaba. Su voz se estabilizó. «Necesita irse, señor Shanley. Y por favor no vuelva. Las niñas no necesitan más confusión ni más decepciones». «Confusión. Decepciones», repitió Landon sorprendido. «Fui a su presentación porque ellas me invitaron. No tenía idea de que usted estaría allí». «¿Por qué haría algo así?», espetó Elise cruzándose de brazos. «¿Por qué un hombre como usted pasaría su día fingiendo ser el papá de dos niñas que ni siquiera conoce?». La pregunta cayó con fuerza. Landon no tenía una respuesta ensayada, solo una cruda y honesta. «Porque me lo pidieron», dijo simplemente. «Y porque cuando miré sus ojos, sentí algo que no había sentido en años. Como si pudiera importar. Aunque fuera solo por un momento». Por un latido, la expresión de Elise se suavizó. Luego volvió a endurecerse. La puerta ya entreabierta detrás de ella. «Gracias por lo que hizo», dijo con la voz contenida. «Pero es mejor que termine aquí». Landon se quedó un instante más atrapado por una extraña sensación de apego. «Son niñas increíbles», dijo en voz baja. «Usted ha hecho un trabajo extraordinario». Ella no respondió, solo asintió. Cuando él salió por la puerta, algo dentro de Landon se agitó, algo sin resolver. Pasaron 3 días. Landon Shanley no lograba sacárselas de la cabeza. Elaine y Maris con sus ojos grandes y su sabiduría inesperada. Elise con esa mirada marcada por algo no dicho. Las emociones que se habían despertado aquella tarde se negaban a asentarse.
Sentado en su oficina mirando el horizonte urbano, Landon ignoraba los informes apilados sobre su escritorio. Señor Shanley Jenna, su asistente, asomó la cabeza por la puerta. El director financiero lo espera a las 2. Landon se giró. «Cancélalo y despeja el resto de mi día». Jenna parpadeó. «¿Todo está bien?» «Solo necesito ocuparme de algo personal», dijo ya tomando su abrigo. Una hora después, Landon estaba dentro de una gran tienda departamental en la sección infantil. Se movía con determinación eligiendo uniformes, zapatillas, mochilas, estuches, sets de acuarelas. Cosas que significaban algo para dos niñas que no deberían tener que prescindir de ellas. Al pagar, la cajera preguntó. Gemelas Landon sonrió. ¿Sí? Condujo hasta Willow Creek Residences. Cada escalón que subía se sentía como una pregunta. ¿Es demasiado? ¿Será bien recibido? Siquiera abrirá la puerta. Pero luego recordó el comentario de Maris sobre ahorrar lápices de colores y las zapatillas gastadas de Elaine, y siguió adelante. Cuando la puerta se abrió, las niñas gritaron su nombre. Elaine se le lanzó a los brazos sin dudar mientras Maris sonreía de oreja a oreja. «Volviste, les traje algunas cosas», dijo Landon mientras ellas revisaban las bolsas con ansiedad. Su alegría era eléctrica. Uniformes nuevos, cuadernos de dibujo, acuarelas de verdad, y las zapatillas. Maris sostuvo las suyas con cuidado. «Me dolía el pie», susurró. «Pero mamá no tenía dinero». «¿Cómo lo supiste?» «Solo lo imaginé», respondió Landon con la voz apretada. La puerta del baño se abrió. Elise salió con el cabello mojado pegado a los hombros y se quedó paralizada. Observó la escena, las bolsas, los regalos, la alegría de sus hijas. Y luego a Landon. «¿Qué está pasando? Mamá, mira lo que trajo». El rostro de Elise cambió al instante. «Niñas, vayan a su cuarto ahora mismo». Ellas obedecieron esta vez con pasos más lentos mirando hacia atrás. Cuando la puerta se cerró, Elise se volvió hacia él. «¿Qué estás haciendo?» «Te dije que te mantuvieras alejado. Solo quería ayudar». «Esto parece caridad. No quiero eso». «No es caridad», dijo Landon. «Es gratitud. Es respeto. Es algo que todavía no puedo explicar, pero es real». Elise lo miró largo rato. No vio arrogancia ni lástima, solo sinceridad. Sus hombros se hundieron. Se sentó en el sofá y por primera vez desde que él la conocía no le pidió que se fuera. «No lo entiendes», dijo Elise con la voz casi en un susurro, cargada de un cansancio profundo y resignado. «No se trata solo de los regalos. Se trata de las expectativas. Ya se han encariñado contigo. Y cuando te canses de esto y desaparezcas, ¿quién se lo va a explicar?» La pregunta golpeó a Landon Shanley como un puñetazo en el estómago. Nunca lo había considerado. ¿Qué pasaría después? Había actuado por impulso, movido por una conexión que no sabía explicar. «No voy a desaparecer», respondió sorprendido por su propia certeza, por la convicción inquebrantable en su voz. «A menos que de verdad quieras que me vaya». Elise suspiró hondo, pasándose las manos por el rostro cansado. Por un momento pareció mucho mayor que sus probables 30 años. «Mira», dijo al fin. «Aprecio el gesto. De verdad. Pero tienes que entenderlo. Venimos de mundos distintos. Tú tienes una vida ocupada, empresas que dirigir. ¿Las niñas? Son solo dos niñas normales». «No para mí», respondió Landon, sorprendiéndose otra vez por la firmeza de su voz. «No puedo explicarlo, pero desde que las conocí algo cambió. Siento que necesito estar aquí». Elise lo miró durante un largo rato con una lucha interna evidente en sus ojos. Las zapatillas sí eran realmente necesarias, admitió finalmente con la voz baja y un poco avergonzada. Estaba ahorrando, pero el refrigerador se rompió el mes pasado. «No tienes que explicarlo», la interrumpió Landon con suavidad. «Crecí en una casa donde cada centavo se contaba con cuidado. Sé lo que se siente». Algo cambió en el rostro de Elise al oír eso, curiosidad, quizá incluso sorpresa. «También se lo dijiste a las niñas», comentó, «que no creciste con dinero». Landon asintió. «Es verdad.
Lo que tengo hoy lo construí desde cero. Y entiendo tu orgullo, Elise. Mi madre era igual que tú. Prefería trabajar hasta el agotamiento antes que aceptar ayuda. Una pequeña sonrisa, la primera auténtica que le había ofrecido, apareció fugazmente en los labios de Elise. Gracias, dijo al fin casi en un susurro. Por los regalos. Las niñas realmente los necesitaban. Landon sintió una oleada de alivio profundo. ¿Puedo llamarlas para que vuelvan? Creo que estaban en medio de un gran descubrimiento cuando llegaste. Elise dudó y luego asintió. Mis niñas, Elaine, pueden volver, llamó. Las niñas reaparecieron de inmediato, como si hubieran estado esperando con las orejas pegadas a la puerta, lo cual probablemente era cierto. ¿Podemos quedarnos con todo?, preguntó Elaine a su mamá con esperanza. Elise miró los rostros expectantes de sus hijas y luego a Landon. Sí, respondió con suavidad. ¿Y qué debemos decirle al señor Shanley? Gracias, exclamaron las gemelas al unísono, corriendo a abrazar a Landon, que se sorprendió por la intensidad de la emoción que lo inundó al sentir sus pequeños brazos rodeándolo. ¿Qué tal si se prueban los uniformes?, sugirió, demasiado conmovido para decir otra cosa. Las niñas no necesitaron más estímulo. Corrieron a su habitación cargando los paquetes, dejando a Landon y Elise solos otra vez. «Les gustas», comentó Elise observándolo con atención. «Y a mí me gustan ellas», respondió Landon con sencillez, sosteniendo su mirada. «Sé que parece extraño». «Apenas nos conocemos, pero lo entiendo», lo interrumpió Elise, sorprendiéndolo de nuevo. «Tienen ese efecto en las personas. Siempre lo han tenido». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por los sonidos emocionados que salían del cuarto de las niñas. «Si alguna vez necesitas algo», dijo Landon finalmente con la voz suave pero firme, «quiero que sepas que puedes contar conmigo. No solo para cosas materiales, para lo que sea». Elise lo estudió largo rato como si intentara resolver un rompecabezas complejo. «¿Por qué?», preguntó al fin con una intensidad tranquila en la voz. «¿Por qué te importa tanto?». Era una pregunta para la que Landon no tenía una respuesta clara. ¿Cómo explicar una conexión que ni él mismo comprendía del todo? «No lo sé», respondió con honestidad. «Solo sé que es importante para mí estar aquí para ustedes». Las gemelas reaparecieron entonces con los uniformes nuevos puestos, girando para mostrar lo bien que les quedaban. Landon notó cómo la tela de buena calidad encajaba a la perfección, reemplazando la ropa gastada y demasiado pequeña que habían usado antes. «Es perfecto», exclamó Elaine, admirándose en el pequeño reflejo de la pantalla del televisor. «Y es muy cómodo», añadió Maris pasando las manos por la tela suave. Landon sonrió sintiendo una satisfacción que rara vez experimentaba en su vida profesional, incluso después de cerrar los negocios más rentables. En las semanas siguientes, se estableció una rutina inesperada. Landon empezó a visitar el pequeño apartamento 2 o 3 veces por semana, siempre llevando algo, a veces solo helado o un libro nuevo. Otras veces cosas más necesarias que había notado que faltaban. Al principio Elise mantuvo una distancia cautelosa, siempre educada pero reservada. Sin embargo, poco a poco las barreras comenzaron a caer. Empezó a aceptar su presencia, quizá, al darse cuenta de la alegría genuina que él traía a las niñas, una alegría que había estado ausente durante demasiado tiempo. Una tarde de sábado, Landon Shanley estaba sentado en el suelo de la sala con las gemelas, pintando con las acuarelas que él había llevado. Habían extendido periódicos viejos para proteger el piso, y los tres estaban completamente absortos en la actividad. «Mira, Landon, te dibujé», anunció Elaine Gdiva, mostrando un dibujo colorido, donde una figura alta con traje tomaba de la mano a 2 niñas idénticas. «Es increíble», la elogió Landon genuinamente, impresionado por el talento natural de la niña. «Tienes futuro como artista». «Yo quiero ser doctora», respondió Elaine de inmediato, siempre práctica en sus aspiraciones. «Pero dibujaré en mi tiempo libre». «¿Y tú?», preguntó Landon a Maris, notando que la otra gemela estaba concentrada en un dibujo más detallado de una casa grande con un jardín amplio. «Todavía no lo sé», respondió ella pensativa. «Tal vez arquitecta. Me gusta dibujar casas».
Landon sonrió observando lo distintas que eran en sus sueños, a pesar de su apariencia idéntica. Estaba a punto de sugerir que pintaran algo juntos, cuando notó un movimiento en la puerta del dormitorio de Elise Kdiva. Ella estaba allí observando la escena en silencio. En su mirada había una mezcla compleja de emociones, preocupación, quizá un toque de culpa, pero también por primera vez algo que se parecía innegablemente a la esperanza. Sus ojos se cruzaron con los de Landon, y por un breve instante pasó entre ellos una comunicación silenciosa y profunda. Era como si ella finalmente estuviera viendo algo en él que la tranquilizaba, el afecto genuino que sentía por las niñas, la ausencia de cualquier intención oculta, la simple verdad de su presencia. Elise apartó la mirada rápidamente y regresó a su habitación. Pero Landon había visto lo suficiente para comprender que algo había cambiado. Una barrera importante había caído. Más tarde, después de que las gemelas se durmieran, Elise lo acompañó hasta la puerta. «Nunca han tenido una figura masculina en sus vidas», dijo en voz baja. «Se están encariñando contigo muy rápido». «Eso te preocupa», observó Landon. No como pregunta, sino como una afirmación con comprensión tranquila en la voz. Elise asintió. «Al principio sí, mucho. Pero ahora…» Dudó como si sopesara con cuidado sus palabras. «Ahora empiezo a pensar que podría ser bueno para ellas». «Me alegra escuchar eso», respondió Landon sintiendo un alivio que no sabía que estaba esperando. «Son niñas increíbles, Elise. Has hecho un trabajo maravilloso criándolas sola». Un leve rubor coloreó las mejillas de Elise. «Gracias», murmuró. «Y gracias por todo lo que has hecho. No solo por las cosas materiales, Landon, sino por estar presente». Mientras bajaba las escaleras del edificio, Landon reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. Antes todo era trabajo, y más trabajo, reuniones interminables y negocios rentables, pero sin una conexión profunda y real. Ahora los días que más esperaba eran aquellos en los que visitaba el pequeño apartamento de Maple Street. Lo que había comenzado como una petición inocente de ser padre por un día, se había transformado en algo mucho más profundo y significativo. Elise cerró la puerta y se apoyó en ella, tomando una respiración profunda y temblorosa. Caminó en silencio hasta el cuarto de las gemelas y se quedó observándolas dormir, sus rostros idénticos, pequeños, relajados y en paz. En los últimos días había notado un cambio sutil en ellas. Estaban más felices, más seguras de sí mismas. Los nuevos uniformes y útiles escolares habían hecho maravillas por su autoestima, pero era más que eso. Era la presencia constante de Landon, el interés genuino que mostraba por sus pequeños logros y sueños. Elise se sentó al borde de la cama de Maryse, con un nudo formándose en la garganta. El dilema que la había atormentado durante años ahora adquiría una urgencia nueva. La verdad que había mantenido oculta pesaba cada vez más sobre su pecho. ¿Debería decírselo?, susurró para sí misma, acariciando suavemente el cabello de Maryse. Tiene derecho a saberlo. El miedo a lo que pudiera suceder la paralizaba. ¿Y si se enfurecía al descubrir que ella había ocultado la verdad durante tanto tiempo? ¿Y si intentaba quitarle a las niñas? O peor aún, ¿y si después de saberlo perdía el interés y desaparecía por completo? Pero también existía otra posibilidad, una que empezaba a parecer cada vez menos improbable. ¿Y si él era realmente diferente de lo que temía? ¿Y si de verdad se preocupaba por las niñas tanto como parecía? Elise se secó una lágrima silenciosa. La decisión más difícil de su vida se acercaba, y sabía que ya no podía posponerla por mucho más tiempo. El reloj marcaba casi las 9 cuando Landon llegó al pequeño apartamento de las gemelas. No era su horario habitual de visita. Normalmente llegaba más temprano para tener tiempo de jugar con las niñas antes de la cena. Pero ese día, Elise lo había llamado pidiéndole que viniera después de que las niñas se durmieran. Había algo en su voz, atención, una urgencia contenida, que lo había inquietado durante todo el día. Llamó suavemente a la puerta procurando no hacer ruido. Elise abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando junto a la entrada. Sus ojos se veían cansados, con pequeñas sombras debajo que él no había notado antes. «Gracias por venir»,
dijo en voz baja haciéndose a un lado para dejarlo pasar. Las niñas se acaban de dormir. ¿Pasó algo?, preguntó Landon manteniendo la voz igual de baja. Sonabas preocupada por teléfono. Elise no respondió enseguida. Cerró la puerta con cuidado y señaló hacia la pequeña cocina. «Podemos hablar ahí. No quiero despertarlas». Landon asintió y la siguió hasta la cocina estrecha pero impecablemente ordenada. La mesa redonda en el centro apenas tenía espacio para 4 sillas. Elise le indicó que se sentara y tomó la silla frente a él. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la superficie de la mesa. «¿Quieres café?», ofreció claramente, postergando lo que necesitaba decir. «Estoy bien, gracias», respondió Landon con suavidad. «Elise, ¿qué pasa? Me estás preocupando». Ella respiró hondo como si reuniera las últimas reservas de valor. Sus ojos tan parecidos a los de sus hijas se encontraron con los de él por un instante, y luego bajaron a sus manos apretadas con fuerza sobre su regazo. «Necesito decirte algo», empezó con la voz casi en un susurro. «Algo que debí decirte hace mucho tiempo». Landon sintió una repentina aprensión. En los 2 meses desde que conoció a las gemelas, se había convertido en una presencia constante en sus vidas. Las visitaba con regularidad, ayudaba con las tareas, las llevaba al parque los fines de semana. Elise se había vuelto más receptiva a su presencia, aunque siempre mantenía cierta reserva. Ahora parecía que por fin iba a entender por qué. ¿Tiene que ver con esa sensación de que ya nos habíamos visto antes?, preguntó recordando la extraña familiaridad que sintió al verla por primera vez. Elise asintió levemente mordiéndose el labio inferior. «Nunca he sido buena ocultando cosas», dijo con una sonrisa triste casi irónica. «Y cada vez que miras a las niñas, cada vez que juegas con ellas o las ayudas en algo, la culpa solo crece». «¿Culpa?», repitió Landon completamente confundido. «Elise, ¿de qué estás hablando?». Ella cerró los ojos un momento como si tomara una decisión final e irreversible. Cuando los abrió de nuevo había en ellos una determinación tranquila que antes no estaba. «Nos hemos conocido», dijo al fin con la voz temblorosa pero firme. «Yo era camarera en esa fiesta. Fue solo una noche». «No sabía quién eras», continuó Elise diva su voz, ganando una fuerza frágil. «Después, cuando descubrí que estaba embarazada, no supe cómo encontrarte». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas con un peso casi tangible. Landon Shanley sintió que el tiempo se detenía. Su mente corría tratando de procesar lo que acababa de escuchar, intentando encajar las piezas de un rompecabezas, que ni siquiera sabía que estaba intentando resolver. «¿Qué fiesta?», preguntó de forma automática, todavía en estado de shock. «La inauguración del Hotel Wellington», respondió Elise con los ojos fijos en los de él, una mezcla de dolor y determinación en el verde profundo de su mirada. «Hace casi 7 años. Yo trabajaba como camarera temporal. Necesitaba el dinero para la universidad. Tú estabas allí celebrando algún acuerdo de negocios». Lentamente, de forma agonizante, el recuerdo comenzó a emerger. El Hotel Wellington, uno de los primeros grandes proyectos que él había financiado. La fiesta de inauguración había sido extravagante, con champán corriendo sin parar y toda la élite de la ciudad presente. Aquella noche, había bebido más de lo habitual celebrando el éxito embriagador del proyecto. «Llevabas un uniforme negro», murmuró con el recuerdo ahora vívido y claro. «El cabello recogido, distinto a los rizos que tienes ahora». Elise asintió una sola lágrima deslizándose en silencio por su mejilla. «Chocaste conmigo cerca del baño», continuó. «Se me cayó una bandeja de copas. Te ofreciste a pagar por ellas. Dijiste que no se lo dirías a nadie. Empezamos a hablar y terminamos en mi habitación del hotel». Landon completó el recuerdo ahora cristalino. Una noche. Una sola noche con una camarera hermosa cuyo nombre apenas recordaba. A la mañana siguiente, un encuentro casual que no significó nada. O eso creyó en ese momento. «Nunca había hecho algo así», dijo Elise como si necesitara justificarse. «Nunca fui ese tipo de persona, pero había algo en ti, una conexión.
Y yo era joven, y tú eras tan... No terminó la frase, pero no hacía falta. Landon recordó el encanto que había usado, la sensación de poder que había tenido esa noche joven y recién enriquecido celebrando su primer gran éxito. A la mañana siguiente ya te habías ido, recordó él. Dejé dinero en la mesita de noche. Elise se hizo una leve mueca, un pequeño estremecimiento de dolor. No lo tomé. Me fui porque tenía otro turno en el desayuno. Y cuando volví para hablar contigo, ya te habías marchado. El silencio cayó entre ellos, pesado por la realidad devastadora de lo que eso implicaba. Landon miró la puerta cerrada del cuarto de las niñas y una oleada de emoción tan intensa lo dejó sin aliento. Las gemelas. Empezó apenas pudiendo articular las palabras con la voz cruda por una comprensión súbita y abrumadora. Son tus hijas, completó Elise con la voz casi reducida a un susurro. Sí. Landon sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Las gemelas, Elaine y Maris Gdiva. Sus hijas. Las manitas que sostenían la suya cuando iban al parque, las sonrisas idénticas que lo recibían en la puerta, las preguntas curiosas sobre su trabajo. Todo ese tiempo había estado construyendo una relación con sus propias hijas sin saberlo. ¿Por qué no me buscaste?, preguntó con la voz espesa por la confusión y una emoción profunda. Lo intenté, respondió Elise. Ahora las lágrimas corrían libremente. Cuando supe quién eras de verdad, no solo un huésped del hotel, sino Landon Shanley, el empresario. Pensé en buscarte. Incluso fui una vez a tu oficina, pero cuando te vi salir con una modelo, creo que subiendo a una limusina me pareció un mundo tan distinto al mío. Explicó secándose las lágrimas con el dorso de la mano, con un dejo de amargura en la voz. ¿Quién era yo? Una camarera embarazada que apenas recordarías. ¿Qué recepción iba a tener? ¿Y si pensabas que iba tras tu dinero? O peor aún, ¿y si exigías una prueba de ADN e intentabas quitarme a los bebés? Landon cerró los ojos sintiendo el peso aplastante de la situación. Entendía su miedo. En aquel momento probablemente habría reaccionado tal como ella temía, con desconfianza, quizá incluso con hostilidad. Así que decidiste criarlas sola, concluyó, mientras la verdad se asentaba con pesadez entre ambos. Elise asintió. Nunca pensé que volveríamos a encontrarnos. Cuando apareciste en esa presentación escolar, fue como si el destino se burlara de mí. Y cuando las niñas te pidieron que fueras, y luego te presentaron ante mí, dijo Landon, mientras las piezas por fin encajaban de forma brutal. Entré en pánico, admitió Elise con la voz quebrada. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería contártelo todo ese mismo día, pero estaba aterrada. ¿Aterrada de qué?, preguntó Landon con suavidad. Su propio shock estaba dando paso a una empatía creciente por la posición imposible en la que ella se había encontrado. De perder a mis hijas, respondió con la voz rota. De que usaras tu dinero y tu poder para quitármelas, o peor aún, de que rechazaras la idea por completo y les rompieras el corazón. Landon guardó silencio, asimilándolo todo. Volvió a mirar la puerta del dormitorio, imaginando a las niñas durmiendo ajenas a la conversación que cambiaría sus vidas para siempre. Pero me lo estás diciendo ahora. Observó volviendo la mirada hacia Elise. ¿Qué cambió Elise? Respiró hondo. Su mirada era ahora firme, sosteniendo la de él sin titubear. Cambiaste tú. O quizá cambió la forma en que te veo. Durante estos 2 meses has sido distinto de lo que imaginaba. La manera en que tratas a las niñas, cómo respetas nuestros límites, cómo te importan de verdad. Dudó y luego continuó con una convicción profunda en la voz. Ellas merecen saber quién es su padre, y tú mereces saber que tienes 2 hijas maravillosas. Landon sintió que todo encajaba por fin. La conexión inexplicable que había sentido al conocer a las gemelas, la familiaridad en el rostro de Elise, la comodidad que experimentaba en aquel pequeño apartamento. Todo tenía sentido ahora. Era padre. Padre de 2 niñas increíbles que ya habían capturado su corazón, incluso antes de saber que compartían su sangre. La noche fue larga para Elise Gdiva.
Después de que Landon Shanley se marchó, permaneció sentada en la pequeña cocina durante horas, reviviendo la conversación. La expresión de conmoción en su rostro cuando finalmente comprendió la verdad. No había gritado ni lanzado amenazas como ella había temido durante tantos años. En cambio, había guardado silencio procesando la información, haciendo preguntas con una calma que no esperaba. Cuando por fin se despidieron, Landon pidió tiempo para asimilarlo todo. Necesito pensar, había dicho con la voz cargada de emoción. Esto lo cambia todo. Elise estuvo de acuerdo sabiendo que él merecía ese espacio. Acordaron que ella hablaría primero con las niñas, preparándolas para la verdad, que de algún modo ya parecía que intuían. A la mañana siguiente, Elise se sentía exhausta, pero extrañamente ligera, como si un peso enorme hubiera sido retirado de sus hombros. La verdad por fin había salido a la luz tras tantos años de silencio. Elaine y Maris Yakagiba se despertaron temprano como siempre, los sábados ansiosas por disfrutar el día. Normalmente Landon aparecía alrededor de las 10:00 quizá, para llevarlas al parque o al museo infantil. Las niñas ya estaban en la sala dibujando con las acuarelas que él había traído semanas atrás. «Niñas», llamó Elise con suavidad sentándose en el sofá. «¿Podemos hablar un momento?» Las gemelas levantaron la vista de sus dibujos, intrigadas por el tono serio de su madre. ¿Pasa algo?, preguntó Maris de inmediato, siempre la más perceptiva ante los cambios de ánimo de los adultos. «No, cariño», respondió Elise, intentando sonreír. El corazón le latía rápido, nerviosa, pero sabía que debía hacerlo. «En realidad es algo importante. ¿Pueden venir a sentarse aquí conmigo?» Las niñas se miraron, ese intercambio silencioso que siempre tenían, y se levantaron dejando los dibujos en el suelo. Se sentaron a ambos lados de Elise en el pequeño sofá. Elise rodeó los hombros de sus hijas con los brazos acercándolas. «¿Recuerdan cuando me preguntaron por su papá?», empezó manteniendo la voz calmada y firme. Las gemelas asintieron al mismo tiempo, de pronto muy atentas. «Y les dije que se había ido antes de que nacieran, y que no sabía cómo encontrarlo». «Sí», respondió Maris. «Dijiste que no sabía nada de nosotras». Elise respiró hondo. «Eso es cierto. Nunca pude decirle que ustedes existían, pero ocurrió algo increíble». «¿Qué?», preguntó Elaine con los ojos bien abiertos, fijos en el rostro de su madre, la impaciencia burbujeando bajo su curiosidad. Elise acarició el cabello idéntico de su hija, buscando las palabras correctas. «A veces la vida nos sorprende de formas que no podemos imaginar. A veces personas con las que perdimos contacto reaparecen cuando menos lo esperamos». Mamá, interrumpió Elaine directamente. «¿Qué estás tratando de decir?». Elise sonrió a pesar de los nervios. Elaine siempre iba directo al punto. «Landon es su papá», dijo finalmente con la voz suave pero clara, dejando que las palabras quedaran suspendidas en el aire silencioso. Hubo un instante de absoluto silencio. Las gemelas se miraron. Ese intercambio silencioso volvió a aparecer. Sus rostros idénticos reflejaron primero sorpresa y luego algo que Elise no esperaba, una especie de comprensión, como si una sospecha largamente guardada acabara de confirmarse. «Ya pensábamos que era nuestro papá», dijo Maris al fin con una voz pequeña pero segura. Elise parpadeó sorprendida. «¿Lo pensaban, Elaine?». Asintió con entusiasmo. «Se parece a nosotras. Tiene la misma sonrisa que Maris y los mismos ojos que yo. Y apareció de la nada justo después de que deseáramos tener un papá. Parecía demasiado mágico para ser casualidad», añadió Maris con la lógica simple y directa de los niños. Elise sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Todo ese tiempo, mientras ella se había torturado con secretos y miedos, sus hijas habían hecho la conexión con esa intuición pura y libre que solo los niños poseen. «Pero dijiste que no sabías dónde estaba nuestro papá», recordó Elaine frunciendo el ceño con confusión. «Y no lo sabía», confirmó Elise. «Fue realmente una coincidencia que apareciera en su escuela ese día. No tenía forma de saber que estaría allí, ni que ustedes lo encontrarían». «Entonces sí fue magia», concluyó Elaine con una convicción inquebrantable. Elise sonrió entre lágrimas. «Tal vez lo fue. A veces la vida funciona de maneras misteriosas.
¿Por qué no nos lo dijiste antes?, preguntó Maris, siempre la más práctica. Elise suspiró. Tenía miedo, admitió. De verdad tenía miedo de cómo reaccionaría. Miedo de que se enojara conmigo por no haberle dicho antes. ¿Y se enojó?, preguntó Elaine con los ojos grandes, mostrando una pizca de preocupación por el hombre al que ya habían llegado a adorar. No respondió Elise, recordando la reacción contenida de Landon la noche anterior. Se sorprendió, claro, pero no se enojó. ¿Va a volver?, preguntó Maris. Ahora la verdadera preocupación surgía clara y vulnerable. Elise las abrazó con más fuerza. Claro que sí. Solo necesita un poco de tiempo para asimilar la noticia. Imaginen lo que es descubrir de repente que tienes 2 hijas maravillosas. ¿Cuándo viene?, preguntó Elaine, ya emocionada con la idea. Pronto, prometió Elise, esperando que fuera cierto. Solo necesita un poco de tiempo. Las niñas parecieron conformes con la explicación, aunque Elise podía ver que tenían 1000 preguntas hirviendo bajo la superficie. Pasaron el resto de la mañana hablando de Landon, de cómo había entrado en sus vidas, de todas las pequeñas pistas que las gemelas creían haber notado, y que, según ellas, indicaban su relación. Elise escuchaba asombrada su perspectiva, dándose cuenta de que, en muchos sentidos, sus hijas habían entendido la situación mejor que ella misma. Los días siguientes estuvieron llenos de una espera ansiosa. Elise intentó llamar a Landon una vez, pero saltó el buzón de voz. Decidió respetar el espacio que él había pedido, aunque cada día de silencio aumentaba su preocupación. Las niñas preguntaban por él cada mañana antes de ir a la escuela y cada noche antes de dormir. ¿Viene hoy?, se convirtió en una pregunta constante a la que Elise solo podía responder con un tal vez vacilante o un pronto, sintiendo cómo a ella misma se le encogía el corazón por la incertidumbre. 3 días se convirtieron en 4 y luego en 5. No hubo noticias de Landon Shanley. Elise alternaba entre la preocupación y una rabia silenciosa. ¿Se había equivocado? Había enfrentado la realidad de la paternidad y decidido simplemente desaparecer. En la mañana del 6º día, Maris hizo la pregunta que más dolió. ¿Mamá? ¿Landon ya no quiere ser nuestro papá? Elise sintió que el corazón se le rompía al ver la profunda tristeza en los ojos de su hija. No es eso, cariño. Estoy segura de que no es eso. Entonces, ¿por qué no ha venido?, insistió Elaine. Ni siquiera ha llamado. A veces los adultos necesitan más tiempo para entender las cosas, intentó explicar Elise, aunque ella misma empezaba a albergar dudas. Esa tarde las niñas insistieron en esperar en la entrada del edificio, sentadas en el pequeño muro junto al portón. ¿Y si viene hoy?, argumentó Elaine. Quiero ser la primera en verlo. Elise no tuvo corazón para decir que no. Les permitió quedarse allí visibles desde la ventana de la cocina, observando cada coche que pasaba con una esperanza renovada y desesperada. El sol comenzaba a ponerse cuando un coche negro familiar se estacionó al otro lado de la calle. Las gemelas, que ya casi se rendían, se incorporaron de inmediato. Desde la ventana, Elise vio a Landon bajar del vehículo. Se le veía cansado, con ojeras visibles, incluso a la distancia, pero había algo en su postura, una determinación, una certeza que la hizo contener la respiración. Las niñas no se movieron, como si temieran que cualquier gesto pudiera hacerlo desaparecer otra vez. Landon las vio y se detuvo un momento, claramente sorprendido de encontrarlas esperando. Luego caminó hacia ellas con pasos firmes pero cautelosos. Elise bajó rápidamente las escaleras, queriendo estar presente para lo que ocurriera, pero se detuvo a una distancia respetuosa, permitiendo que las niñas tuvieran su momento. Landon se acercó a las gemelas, que seguían sentadas en el muro, con sus pequeños rostros serios y expectantes. Se arrodilló frente a ellas, poniéndose a su altura. «¿Hola?», dijo simplemente con la voz cargada de emoción. «Hola», respondieron las gemelas al unísono, todavía sin sonreír, con un matiz de cautela en el tono. Hubo un instante de silencio cargado con todo lo que necesitaba decirse. Como siempre, fue Elaine quien habló primero. «Pensamos que ya no quería ser nuestro papá», dijo. Su voz, normalmente segura, reducida ahora a un susurro inseguro. La expresión de Landon se quebró al oír esas palabras.
Elise pudo ver incluso desde donde estaba el dolor genuino en sus ojos. No respondió de inmediato con voz firme pese a la emoción evidente. Nunca piense en eso jamás. Extendió las manos una para cada niña, y ellas las tomaron tras un breve instante de duda. Siento haber desaparecido, continuó. Tenía que resolver algunas cosas importantes para asegurarme de poder cumplir todas las promesas que quiero hacerles. ¿Qué cosas?, preguntó Mary, siempre la más práctica. Landon sonrió con dulzura, una sonrisa que transformó su rostro cansado. Cosas de adultos, sobre todo trabajo. Tuve que reorganizar muchas cosas para tener más tiempo. ¿Tiempo para qué?, quiso saber Elaine. Tiempo para ustedes, respondió Landon con sencillez, sosteniendo sus miradas. Tiempo para ser papá. Las gemelas se miraron ese intercambio silencioso que siempre compartían. Elise pudo ver cómo la esperanza regresaba lentamente, casi de manera milagrosa, a sus rostros. Landon respiró hondo, aún sujetando las manos de las niñas. Quiero que sepan algo, y que nunca lo olviden, pase lo que pase. Las gemelas lo miraron con absoluta atención, inclinándose ligeramente hacia él. Nada en el mundo va a mantenerme lejos de ustedes, declaró con una certeza inquebrantable en la voz. Quiero ponerlas en mi acta de nacimiento. Quiero darles mi apellido. Quiero estar presente en todo: presentaciones escolares, cumpleaños, días comunes, cada momento. Quiero ser el padre que merecen tener. Los ojos de las niñas se abrieron de par en par ante sus palabras. Por un instante nadie habló. El peso inmenso de la promesa quedó suspendido en el aire entre ellos. Entonces, como respondiendo a una señal invisible, las gemelas se lanzaron a los brazos de Landon al mismo tiempo. Él las abrazó con fuerza, cerrando los ojos mientras las estrechaba contra su pecho. Elise sintió las lágrimas correr por su rostro al presenciar la escena. 7 años de preocupación, de dudas, de noches sin dormir, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Todo pareció disiparse ante la imagen que tenía delante. Landon levantó la vista y la vio allí de pie. Sin soltar a las niñas, extendió una mano hacia ella, invitándola a unirse. Elise dudó apenas un segundo antes de acercarse. Cuando tomó su mano, Landon la apretó con firmeza. En sus ojos había 1000 palabras no dichas. Gratitud, perdón, promesa. Vamos a hacer que esto funcione, dijo, abarcándolos a los 4 con ese nosotros. Elise asintió, incapaz de hablar entre las lágrimas de alivio que ahora fluían libremente. Por primera vez en años, se permitió creer que quizá, solo quizá, podían ser de verdad una familia. Habían pasado 3 semanas desde la revelación, 3 semanas de ajustes, conversaciones profundas y pequeños cambios transformadores que juntos comenzaban a convertir 4 vidas individuales en una unidad familiar cohesionada. Landon Shanley había cumplido su promesa. Fue al juzgado para formalizar su paternidad de las gemelas y darles su apellido. Ahora, Elaine y Maris Shanley llevaban oficialmente el nombre de su padre, un hecho que anunciaban con orgullo feroz a cualquiera que quisiera escuchar. En la rutina incipiente que establecieron, Landon pasaba las noches en su propio apartamento, pero aparecía casi todas las mañanas para llevar a las niñas a la escuela, y regresaba por la tarde, a menudo quedándose a cenar. Elise observaba asombrada cómo asumía el papel de padre con una naturalidad que nadie habría esperado de alguien que acababa de descubrir que tenía hijas gemelas de 7 años. Un viernes, Landon llegó más temprano de lo habitual. Las gemelas aún estaban en la escuela y Elise había logrado conseguir un raro día libre del trabajo. «Tengo una sorpresa», anunció él, cuando ella abrió la puerta con una sonrisa enigmática en los labios. «¿Qué tipo de sorpresa?», preguntó Elise, genuinamente curiosa. Últimamente se había permitido bajar un poco la guardia cada día, al ver lo constante y confiable que Landon demostraba ser. «En realidad hay varias sorpresas», respondió él, entrando al pequeño apartamento. «Pero la primera es solo para las niñas. Estaba pensando en recogerlas hoy temprano en la escuela y llevarlas a una salida especial. Solo ellas y yo». Elise sintió un instante de vacilación, el instinto protector de una madre que había criado sola a 2 hijas durante 7 años,
pero lo apartó enseguida. Les va a encantar. No paran de hablar de querer pasar más tiempo contigo. Sé que esto ha sido un ajuste para todos, comentó Landon con un tono más serio, especialmente para ti, después de tantos años compartiéndola solo tú. Elise apreció su sensibilidad. Ha sido más fácil de lo que imaginaba, admitió con una sonrisa sincera. Verlas felices compensa cualquier ajuste. Landon asintió claramente complacido con la respuesta. Entonces puedo recogerlas hoy. Prometo traerlas de vuelta para la cena. Por supuesto, aceptó Elise. Llamaré a la escuela para avisarles que tú las recogerás. Cuando Landon llegó a la escuela, las gemelas lo esperaban en la oficina. Sus caritas se iluminaron al verlo. Aún era una novedad que las recogiera su papá poder decir, «Hoy me recoge mi papá igual que los otros niños». «¿A dónde vamos?», preguntó Elaine de inmediato al subir al coche, siempre directa y curiosa. «Es una sorpresa», respondió Landon, ajustando el retrovisor para ver sus rostros en el asiento trasero. O mejor dicho, varias sorpresas. «Me encantan las sorpresas», exclamó Elaine, mientras Mary solo sonreía con un entusiasmo más contenido, pero igual de visible en el brillo de sus ojos. «¿Mamá viene también?», preguntó Mary, siempre preocupada por incluir a todos. «Hoy es un día especial solo para nosotros tres», explicó Landon con suavidad. «Un día para celebrar oficialmente que somos una familia». Las niñas se miraron con emoción. Desde que Landon había firmado los documentos reconociendo su paternidad, llevaban consigo una nueva confianza, una seguridad que venía de tener por fin lo que tantos otros niños ya tenían, un padre presente. Landon condujo unos 20 minutos hasta llegar a un gran centro comercial. Las gemelas alzaron la vista con asombro ante el techo alto, la iluminación sofisticada y los escaparates coloridos. «Primera parada», anunció Landon, guiándolas hacia una enorme tienda de juguetes, de esas que parecen un paraíso infantil, con secciones temáticas y exhibiciones interactivas. Los ojos de las gemelas se abrieron de par en par al entrar. Era muy distinto a las pequeñas tiendas de juguetes del barrio que visitaban de vez en cuando con Elise, casi siempre solo para mirar o comprar un regalo de cumpleaños modesto. «Pueden elegir lo que quieran», dijo Landon, sonriendo ante sus expresiones asombradas. «Hoy no hay límites». «¿Cualquier cosa?», preguntó Elaine incrédula. «Cualquier cosa», confirmó Landon. «Vamos a prepararles una habitación nueva y necesitamos juguetes de verdad para ella». Las niñas se miraron un instante como si se consultaran en su silenciosa comunicación habitual, y luego se separaron en direcciones ligeramente distintas. Maris se dirigió a la sección de juegos educativos y libros. Elaine fue directa hacia los juguetes más llamativos y coloridos. Landon la siguió observando con interés las selecciones tan distintas que hacían. Maris seleccionaba con cuidado, examinando cada artículo, antes de decidir si lo quería, mientras Elaine acumulaba rápidamente un montón de cosas que le llamaban la atención. «No creo que podamos llevarnos todo esto», comentó Maris con preocupación, mirando la creciente colección de Elaine. «Sí pueden», la tranquilizó Landon, sintiendo cómo una calidez se expandía en su pecho. «Es un día especial». Después de casi una hora, las niñas habían elegido una impresionante variedad de juegos de mesa, libros ilustrados, kits de ciencia, muñecas, bloques de construcción y una casa de muñecas lo bastante grande para que jugaran juntas. Mientras el personal empaquetaba todo, Landon las condujo a la siguiente parada, una elegante boutique infantil, con ropa que parecía sacada directamente de un catálogo. Ahora, dijo, «necesitamos ropa nueva para acompañar los juguetes nuevos». Las gemelas parecían casi intimidadas al entrar en la tienda sofisticada. Una vendedora se acercó con una sonrisa amable. «¿En qué puedo ayudarlos hoy? ¿Buscan algo en especial?» «Buscamos un guardarropa completo para mis hijas», respondió Landon, sintiendo un calor especial al decir en voz alta, «mis hijas». «Ropa para todas las ocasiones». La vendedora asintió con profesionalismo, visiblemente entusiasmada, ante la perspectiva de una gran venta. «Tenemos colecciones preciosas para niñas. ¿Prefieren algo más casual o ropa para ocasiones especiales?» «Ambas cosas», respondió Landon. «Lo que a ellas les guste».
Una vez más, las personalidades distintas de las gemelas salieron a relucir. Maris se inclinó por prendas más clásicas y prácticas, mientras que Elaine se sentía atraída por todo lo colorido y llamativo. La vendedora, al notar sus preferencias, comenzó a traer opciones que encajaban con el estilo de cada una. Maris se probó un vestido sencillo pero elegante de algodón azul claro, con pequeños detalles bordados. Cuando salió del probador, se detuvo frente al espejo casi sin reconocerse. «Te ves hermosa, Maris», dijo Landon Shanley, observando a su hija con asombro, mientras ella giraba suavemente con el vestido azul. El color combinaba con el brillo de sus ojos. Sus ojos se dio cuenta con un nudo de emoción. Maris pasó las manos con cuidado por la tela como si aún no estuviera segura de que realmente podía tener algo tan bonito. «Nunca había tenido un vestido tan lindo», murmuró. Ese comentario sencillo, dicho casi al pasar, atravesó a Landon más que cualquier otra cosa. Había perdido tanto. Durante 7 años sus hijas habían vivido sin esas pequeñas alegrías que la mayoría de los niños da por sentadas. En ese momento juró que nunca más les faltarían. Al final de la jornada de compras, tanto Maris como Elaine tenían guardarropas completos adaptados a sus gustos individuales, prendas resistentes, vibrantes y divertidas para Elaine, y tonos más refinados y calmantes para Maris. Su alegría era contagiosa. «Ahora», dijo Landon al salir de la boutique, con los brazos llenos de bolsas, «es hora de una última parada a la decoración de su nueva habitación». En la tienda de diseño para el hogar, las personalidades opuestas de las niñas volvieron a manifestarse. Elaine se inclinó por colores intensos y temas fantasiosos. Maris prefirió pasteles suaves y patrones sutiles. «¿Cómo se supone que vamos a decorar una sola habitación con tanta diferencia?», preguntó Maris, con un dejo de preocupación en la voz. «Confía en mí», dijo Landon guiñándole un ojo. «Tengo un plan». Después de elegir cortinas, lámparas, cojines y marcos para fotos, la sorprendió con un último regalo, un enorme helado con todos los toppings que podían imaginar. Rieron. Se bromearon entre ellas. Landon las observó empaparse de una felicidad como ninguna victoria en una sala de juntas le había dado jamás. Esa noche, al regresar al apartamento, Landon les pidió a las niñas que mantuvieran todo en secreto hasta la mañana siguiente. Ellis Gdiva notó que algo pasaba, pero no insistió. Durante la cena, Landon finalmente habló. «Si estás libre mañana por la mañana», dijo dirigiéndose a Ellis, «me gustaría mostrarles algo». «¿A todos?». Ellis arqueó una ceja mitad desconfiada, mitad divertida. «¿Qué es una sorpresa?», respondió él. Las niñas soltaron una risita cómplice. A la mañana siguiente, Landon los llevó fuera del centro de la ciudad, hacia un vecindario tranquilo y lleno de árboles. Cuando se detuvieron frente a una casa de 2 pisos, Ellis miró por la ventana con visible confusión. «Landon, ¿qué es este lugar?». Él no respondió. Simplemente abrió la puerta para ella y luego los condujo hasta la entrada. Sacando una llave del bolsillo, abrió la puerta principal. «Pasen». El interior era amplio, luminoso, elegantemente decorado, pero cálido. Ellis se quedó inmóvil en el recibidor intentando entender lo que estaba viendo. «Compré esta casa para nosotros», dijo Landon. «Para ti y para las niñas, para que tengan un jardín, sus propios espacios y puedan crecer». Ella lo miró atónita. «¿Compraste una casa así sin más? ¿No sin más?», respondió él acercándose con determinación. «Esto no es para compensar el pasado, es una inversión en el futuro». Desde arriba se oyó la voz de Elaine. «Mamá, ven a ver nuestras habitaciones, Maris», gritó desde otro pasillo. «Hay una biblioteca también». Los ojos de Ellis se llenaron de lágrimas. Landon tomó su mano, sin presión. «Esta casa es tuya, pase lo que pase, incluso si necesitas tiempo para decidir qué significa familia para nosotros». Ellis asintió lentamente, desbordada por la emoción. «¿Nos vamos a mudar aquí, mami?», preguntó Elaine cuando las niñas bajaron corriendo. Ellis sonrió entre lágrimas. «Creo que sí». Y por primera vez en años los 4 sintieron que estaban al inicio de algo completo. Landon dejó que Ellis respondiera sin presionarla.
Elise respiró hondo mirando una vez más la casa espaciosa y acogedora, el rostro esperanzado de Landon y los ojos brillantes de sus hijas. Cada instinto protector le decía que debía negarse a mantener su independencia, no aceptar algo tan grande. Pero también había una nueva voz dentro de ella, una que hablaba de posibilidades de un futuro en el que sus hijas tendrían todo lo que merecían, y ella podría por fin respirar sin el peso constante de las preocupaciones económicas. Creo que sí, respondió al fin con voz suave pero firme. Si eso es lo que todos quieren. Las gemelas gritaron de alegría, saltando y abrazándose, y su entusiasmo resonó en las habitaciones aún vacías. Landon sonrió con un alivio visible en el rostro. Hay una cosa más, dijo cuando la primera celebración se calmó. Quiero mostrarles algo especial, niñas. Las llevó de nuevo arriba hasta una puerta cerrada que aún no habían explorado. Esta es una habitación especial, explicó, por si quieren estar juntas, en lugar de usar habitaciones separadas. Al abrir la puerta apareció un espacio mágico, una gran habitación decorada con la combinación perfecta de los estilos opuestos que las gemelas habían elegido en la tienda. De un lado, los tonos suaves y los patrones delicados que le gustaban a Maris. Del otro, los colores vibrantes y los elementos divertidos que amaba Elaine. En el centro, una zona común donde ambos estilos se mezclaban en armonía. Todas las compras del día anterior, los juguetes y los accesorios decorativos estaban allí perfectamente organizados. La casa de muñecas ocupaba un lugar de honor contra una pared, y una estantería llena de libros cubría la otra. «Es nuestra habitación soñada», exclamó Maris, entrando corriendo para explorar con los ojos llenos de asombro. 2 semanas después, la mudanza estaba completa. El pequeño apartamento de Willow Creek Residences había sido cambiado por la espaciosa casa en el vecindario arbolado. Elise seguía trabajando, pero solo en un empleo con un horario que le permitía estar en casa cuando las niñas regresaban de la escuela. Fue en este nuevo capítulo de sus vidas cuando ocurrió el primer evento escolar con Landon, oficialmente como padre, una feria de ciencias en la que las gemelas presentarían un proyecto sobre el ciclo del agua que habían preparado con su ayuda. Mientras los demás niños hacían sus presentaciones, Landon estaba de pie junto a Elise entre el público. Ambos intercambiaban miradas orgullosas cada pocos minutos. Cuando llegó el turno de las gemelas, se colocaron con seguridad junto a su colorido cartel. Nuestro proyecto trata sobre el ciclo del agua, comenzó Maris con voz clara y firme. Y nuestro papá nos ayudó a construir este modelo, añadió Elaine, señalando la maqueta tridimensional, que mostraba la evaporación y la precipitación. El orgullo en sus rostros al decir nuestro papá fue evidente para todos. Después de la presentación, cuando recibieron un cálido aplauso, corrieron directamente hacia Landon, que las abrazó con fuerza. Estuvieron increíbles, las elogió genuinamente, impresionado por su seguridad. «Fue gracias a tu ayuda», respondió Maris sin soltarlo del cuello. Mientras Elaine salía corriendo a mostrar algo a una compañera, Maris se quedó un momento más abrazada a su padre. Se inclinó y le susurró al oído. «Qué bueno que te encontramos. Ahora ya no tienes que fingir que eres nuestro papá. Eres nuestro papá para siempre». Landon sintió un nudo en la garganta, incapaz de responder con palabras. Solo la abrazó más fuerte y besó la parte superior de su cabeza. Elise observó la escena desde unos pasos de distancia. Su corazón finalmente estaba en paz. El camino para llegar hasta aquí no había sido fácil, años de lucha en soledad, de miedos y dudas, seguidos por semanas de adaptación y cambios profundos. Pero al mirar ahora a su familia, a sus hijas felices y seguras, y al hombre que había redescubierto de una manera tan inesperada, supo que estaban exactamente donde debían estar. Gracias de todo corazón por acompañarnos en este viaje emocional. Esta es una historia real de amor, sanación y redescubrimiento. Tu presencia, estés donde estés en el mundo, significa más de lo que las palabras pueden expresar. Si esta historia conmovedora despertó algo en ti, si aunque sea por un momento la sentiste como propia, cuéntanos cómo te hizo sentir en los comentarios. Nos encantaría leerte. Esto no es el final, solo una pausa.
Los cuentos antes de dormir terminan suavemente, pero la vida real continúa, y esta historia también. Acompáñanos en el próximo capítulo. Si esta historia te conmovió, un me gusta y una suscripción son una hermosa forma de apoyar el canal y mantener vivas estas historias. Hasta que nos volvamos a encontrar, gracias por ser parte de esta narrativa inspiradora. Nos vemos en la próxima. Únete y comparte historias con sentido dando me gusta y suscribiéndote. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar el día con lecciones profundas y empatía sincera.